Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es como, no me gusta la palabra repaso porque es como de colegio, vamos a hacer como un resumen de las cosas que importan en trigonometría desde la perspectiva del álgebra, ¿ok? Entonces, primero, vamos a ver la trigonometría desde la perspectiva de un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros visualicemos un triángulo rectángulo que tiene un cateto A, un cateto B y una hipotenusa C, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que considerar un ángulo alfa y acá, por ejemplo, un ángulo beta, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que alfa más beta tiene que sumar 90 grados, ¿por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera nos da 180, ¿ok? Entonces, pensando en un triángulo rectángulo, nosotros podemos definir las razones trigonométricas de la siguiente manera. Vamos a tener seno de un ángulo considerando como referente el ángulo alfa, porque si consideramos como referente el ángulo beta, van a ser distintas las expresiones, pero el contexto es el mismo, o sea, si estamos usando como referente el ángulo alfa, seno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. En nuestro caso, ¿a qué nos referimos con el cateto opuesto? El que está justo frente a alfa. Sería B partido por la hipotenusa, que es C. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el coseno de alfa? Va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Qué cosa es el cateto adyacente? Es el que está justo, este es el ángulo alfa, el cateto que está justo pegadito al ángulo. O sea, en este caso sería este cateto, que es B. Partido por la hipotenusa, que es C. Después vamos a tener la tangente de alfa, que es igual, que es lo mismo que tengamos el seno de alfa, partido por coseno de alfa, y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente. O sea, en nuestro caso sería el opuesto, el que está enfrente, que es B, partido por el cateto adyacente, que es A. La cotangente de un ángulo es coseno del ángulo partido por seno del ángulo. Profe, Diga. usted dijo que el cateto adyacente era el que estaba pegadito al ángulo Al ángulo de acá abajo, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, tiene que cambiar ahí en el coseno de alfa. ¿Me equivoqué? Sí, tiene que poner A. Tiene razón, tiene toda la razón del mundo mundial. El que está pegadito, ajá. Ya. Muchas gracias, Taina. Veo que le hizo bien almorzar. Gracias. También alimentada. Ya, la cotangente de alfa es el coseno de alfa partido por el seno de alfa, o sea, va a ser el cateto adyacente partido por el cateto opuesto, o sea, en este caso es A partido por B. Cateto adyacente a alfa, el que está pegadito, partido por el cateto opuesto, que es B. ¿Ya? Además de estas, tenemos la secante y la cosecante, que las voy a escribir por acá arriba. Así que me voy a parar de mi sillita. La secante de alfa es igual a 1 partido por coseno de alfa, que es igual a la hipotenusa partido por el cateto adyacente. O sea, va a ser igual a C partido por el cateto adyacente, en este caso que es A. La cosecante de alfa es igual a 1 partido por seno de alfa, y esto es igual a la hipotenusa partido por el cateto adyacente. En nuestro caso sería C partido por A. ¿Ya? Cateto, a ver, hipotenusa partido por cateto adyacente, cateto, no, seno es hipotenusa partido por cateto opuesto. Opuesto, que es B. ¿Ya? Esas son como las razones trigonométricas que uno puede ubicar en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Esa es una primera parte, una primera cosa. Esto mismo que hemos escrito recién, ahora la segunda parte es visualizar las razones trigonométricas desde la perspectiva del círculo unitario. ¿Ya? Entonces ahora mirándolo, este lápiz como que se está medio malito, desde un círculo unitario. ¿Ok? También está medio destiniendo. Entonces, vamos a considerar un círculo de
más o menos, este es 1, este es menos 1, este es 1 y este es menos 1. Se supone que me quedó chueco. Me quedó corrido para el lado, así vamos a ver si lo hago mejor. A ver, vamos a darle título acá, es desde el triángulo, rectángulo. Y este es desde el círculo unitario, o sea, un círculo de radio 1. Son las dos miradas que vamos a trabajar nosotros en trigonometría. Entonces, en este caso, vamos a tener un eje X, un eje Y, es mejor. Tenemos 1, menos 1, 1, menos 1, ¿ya? Entonces la idea es visualizar un ángulo alfa, por ejemplo, que parte de acá y termina acá, con el inicio y el término. Ese término genera un punto con el círculo unitario, que vamos a llamarlo por P. Este punto P tiene la gracia que la proyección de este punto P sobre el eje X nos va a generar un segmento cuya magnitud corresponde a coseno del ángulo. O sea, coseno del ángulo es la proyección del punto P sobre el eje X. ¿De acuerdo? Ese numerito que aparece, que está acá, este valor, corresponde a coseno de alfa. El seno del ángulo corresponde a la proyección del punto P sobre el eje Y. O sea, este segmento que está acá con rojo corresponde a seno del ángulo, que es la proyección del punto P sobre el eje Y. ¿Ya? Pensando en eso, nosotros podríamos analizar los signos de las funciones trigonométricas solamente pensando en seno, coseno y tangente, porque todas las otras se pueden deducir a partir de los signos que nosotros encontremos en el seno, en el coseno y en la tangente. Entonces, primero vamos a tener primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, que sería todo esto que está acá, y cuarto cuadrante. ¿Ok? De forma tal de que si el ángulo alfa que nosotros vamos a considerar es un ángulo que parte de acá y termina en algún sector del primer cuadrante, aquí, a ver, voy a ponerlo con la pintura mejor, todas las funciones trigonométricas son positivas. ¿Qué queremos decir? Que si tenemos un ángulo que está en este cuadrante, acá el seno de ese ángulo va a ser un número positivo, el coseno va a ser un número positivo y la tangente va a ser un número positivo. O sea, las tres son positivas y los signos de las otras se pueden deducir a partir de ellas. De la misma manera, si tomamos un ángulo que termina en el segundo cuadrante, aquí solamente el seno es positivo, o sea, seno de un ángulo que termina acá va a ser positivo, el coseno va a ser negativo y la tangente va a ser un número negativo. De la misma forma, si tomamos un ángulo que parte de acá y llega y termina en el tercer cuadrante, acá solamente la tangente va a ser positiva. El seno de ese ángulo que termina acá en algún lugar de este cuadrante el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo, o sea, va a ser un número que va a tener un signo menos, y la tangente es la única positiva. ¿Y qué pasa si tomamos un ángulo? Diga. La tangente en ese círculo, ¿cuál sería el trazo que pegó al punto P? No. La tangente es el seno partido por el coseno, o sea, va a ser la diferencia, el cociente entre este valor, o sea, si usted lo quisiera, si lo quisiéramos, por ejemplo, así de manera como gráfica, es lo que vale el segmento azul dividido por lo que vale el segmento rojo. ¿Me entienden? Es el cociente entre las dos magnitudes. Ya. Toma esto
y le resta esto. ¿Ya? Se puede graficar, pero no se metan con la gráfica porque yo creo que se van a confundir. Simplemente para sacar la tangente de un ángulo, va a ser lo que midió, la medición que obtuvimos con el seno del ángulo, con el seno del ángulo, o sea, el segmento, lo que vale el segmento rojo, dividido por lo que vale el segmento azul. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, si tomamos ahora un ángulo que parte de acá y termina en el cuarto cuadrante, aquí en el cuarto cuadrante, todas sin cos, aquí solamente el coseno es positivo, en el cuarto cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de un ángulo que cae acá es positivo, es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa. ¿De acuerdo? Eso es respecto a la perspectiva del círculo unitario. Ahora, nosotros tenemos otros elementos que también tienen que considerarlo, que es las identidades trigonométricas, y las identidades trigonométricas básicas. Tercera cosa, las identidades trigonométricas básicas. Y aquí obviamente voy a escribir solamente las básicas. La primera, la más importante, es que seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno de cualquier ángulo, esto siempre es 1. Y a partir de esta identidad trigonométrica básica, uno podría despejar coseno cuadrado, pasando esto para allá, podría despejar seno cuadrado, pasándolo para allá, y si uno quisiera despejar coseno de alfa, por ejemplo, de acá queda que coseno de alfa es la raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa, y obviamente de acá mismo, si uno quisiera despejar el seno, es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, por ejemplo, digamos, ¿ya? Esta es la identidad fundamental. También tenemos otra, como 1 más tangente cuadrado de alfa, que es igual a secante cuadrado de alfa, y 1 más cotangente al cuadrado de alfa, que es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Y a partir de estas, igual que de esta, ustedes pueden despejar cualquiera de ellas, ¿ok? Además de esto, de estas identidades trigonométricas básicas, si ustedes ingresan al aula virtual, vamos a compartir pantalla. Déjenme ver dónde está. Espérenme. Bueno, una grabación. A ver, en el formulario que dice formulario básico de trigonometría, que es el segundo formulario que yo le subí a la plataforma, este es el formulario base a partir del cual ustedes tienen que trabajar. Yo no les voy a pedir a ustedes que me demuestren ninguna de estas identidades trigonométricas básicas, ustedes solamente las utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, le estaba mostrando que la tangente es 1 partido por la cotangente, todas estas, por ejemplo, hay ejercicios que están resueltos si ustedes entran a una cápsula que dice trigonometría varios 7, se van a dar cuenta que explico, por ejemplo, cuando a uno se le ocurre, por ejemplo, utilizar esta. Si en un ejercicio de una demostración ustedes tienen, por ejemplo, tangente cuadrado y secante cuadrado, ¡pum!, ponen inmediatamente al lado, sacan esta fórmula y la dejan al lado, de forma tal porque de alguna manera en alguna parte la van a tener que utilizar. Si tienen un ejercicio donde aparece, por ejemplo, la cotangente y la cosecante, ustedes inmediatamente, por si acaso yo la cotangente la escribo CTG, ya para que no se vayan a confundir, la cotangente es mi misma CTG que escribo en la pizarra. Cotangente al cuadrado de alfa más 1 es cosecante cuadrado de alfa. Entonces, si en una identidad aparece, por ejemplo, la cotangente y la cosecante, ustedes miran el tiro de esa fórmula y dicen, de alguna manera tengo que utilizar esa fórmula. Si apareciera, por ejemplo, seno de un ángulo medio, o coseno de un ángulo medio, o cotangente de un ángulo medio, usan estas que están acá. Si aparece la tangente de una suma o de una resta, si ustedes se fijan,
si aparece la tangente de una suma o de una resta, si fuera tangente de alfa más beta, usan tangente de alfa más tangente de beta partido por 1 menos, porque fíjense que aquí aparece más menos y aquí aparece menos más, lo que indica que cuando aquí es menos, y cuando aquí es menos, aquí es más, ¿de acuerdo? Después, si tuvieran que usar alguna fórmula de la seno de alfa más beta, ocupan esa, coseno de alfa más beta, ocupan esa. Fíjense que aquí más, si es más, aquí se mantiene más, si aquí es menos, aquí se mantiene el menos. En cambio acá, cuando es coseno de alfa más beta, aquí hay que poner un menos, y aquí cuando es coseno de alfa menos beta, aquí ponen un signo más. ¿Profe? También, déjeme terminar y de ahí le doy el pase. ¿De acuerdo? Espérenme que ya me inspiré leyendo esto y además es como tedioso leer las fórmulas, pero aguánteme, espéreme un cachito. Después, si uno tiene seno de un ángulo doble en algún ejercicio, uno podría reemplazar esta fórmula como 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Lo mismo con coseno del ángulo doble. Después, si fuese necesario, porque la verdad es que estas prácticamente no las vamos a ocupar, si uno apareciera en algún ejercicio, en alguna demostración, seno de un ángulo por seno de otro ángulo, eso se puede cambiar por la mitad, un medio, por coseno de alfa menos beta, menos coseno de alfa más beta. Esas cuatro son similares. Después, si uno en algún ejercicio fundamentalmente de ecuaciones trigonométricas, si apareciera, por ejemplo, seno de algo más seno de otra cosa, a veces, dependiendo del ejercicio, es más conveniente escribirla como 2 veces el seno de la suma de los ángulos partido por 2 por el coseno de la resta partido por 2, y lo mismo con estas otras. Si apareciera alguna de estas, a lo mejor les conviene reemplazar por esto. Estas 28 identidades trigonométricas no es necesario que ustedes las demuestren, ni para el taller, ni para la prueba. Ustedes solamente la utilizan. ¿De acuerdo? Ya, estimada, ¿cuál era su pregunta? No, que entonces en resumen, se ocupan las fórmulas según los datos que tengamos en el problema. Preciso, exactamente. Usted selecciona cuáles son las fórmulas que usted va a necesitar, dependiendo, como bien usted dice, de los datos que aparezcan en el problema. ¿De acuerdo? Miren, les voy a mostrar ahora, a ver, alguna pregunta de este resumen que hice de la materia. Qué bueno que les esté clarificando. A veces es bueno pegarse así como un speech, así como generalizado, así relámpago, para que se ubiquen más o menos en qué contexto estamos moviéndolo. Así que maravilloso si se está entendiendo. Yo feliz. ¿Alguna pregunta de esto? Porque necesito entrar. Voy a mostrarles el video, o sea, mostrarles nomás los videos de YouTube, porque a lo mejor alguno de ustedes no se ha metido. ¿Alguna pregunta? Estimados, ¿no? Ya, voy a entrar a los videos de YouTube. No se los voy a repetir ahora, porque sería una cosa muy latera. O sea, es solamente para como poder mostrarles cuáles son las cosas que ustedes quieren. Si quieren ocuparlas, las ocupan. Pero si me preguntan a mí, yo las ocuparía de todas maneras. Ya, miren, observen acá. Voy a mostrarles los videos. Tengo solo 77 suscriptores. Un poco. Los videos que aparecen. Miren, observen, no sé si estoy proyectando o no. ¿Están viendo el YouTube ustedes? No, ¿o sí? No, profe. Ya, les voy a mostrar. A ver, si ustedes observan acá, estimados, tienen esta... Ah, pero estoy grabando esto, no debería grabarlo. ¿Para qué lo voy a grabar? Sí. Déjeme... Ya. No sé cómo parar. Ya. Detener grabación.